La muerte, una mirada desde la mística, es de lo que vamos a hablar especialmente en este día, en el que somos invitados todos a poder profundizar en esta experiencia que nos va a ayudar mucho a poder vivir con más intensidad y con más profundidad, y que también nos va a ayudar a poder interiorizar, conectar y obtener sabiduría de las experiencias a veces difíciles que hemos tenido en la vida, especialmente cuando hemos perdido a un ser querido, a poder trascender la experiencia, que la palabra trascendencia quiere decir que incluye cada uno de los comentarios, de la información, de las personas, de la experiencia, y que también nos incluye a cada uno de nosotros. Y por eso es que me he tomado la libertad de poder hablar acerca sobre este tema, que es bastante profundo, es bastante intenso, y que vale la pena poder empezar lo más pronto posible a indagar, a profundizar, a cuestionarnos, a querer ir más hacia adentro sobre esta experiencia que todo ser humano la estamos teniendo día tras día, respiración tras respiración. Entonces, el nombre de este tema es la muerte, una mirada desde la mística, desde lo más alto o desde lo más profundo. Y vamos a empezar queriendo darle una cierta descripción a lo que es la palabra mística, que en realidad tiene varias explicaciones, y que es profundo, que ninguna palabra, ninguna descripción, ninguna frase va a poder contener a nivel académico o a nivel mental, a nivel literario, la profundidad de lo que es una experiencia, porque hablar de la mística, como dicen los místicos, es muchas veces hablar de aquello que no se puede hablar, pero que es de lo único que vale la pena estar hablando todos los días. Así que los místicos, que son aquellos que más que hablar han aprendido a callar, a escuchar, a permitir que la experiencia les hable, los transforme, los conecte, los una, les dé la capacidad de ver una imagen más total, más grande. Nos dice Javier Meloni que son verdaderamente los únicos a los que vale la pena poder ponerles atención. Así que la mística tiene estas descripciones. Una de ellas, de las cuales a mí me ha gustado, es la palabra de iniciado, ya que la experiencia mística, que en realidad se va teniendo todos los días, es una experiencia que nos inicia a la vida, a la realidad, a lo que verdaderamente es la vida, y que nos va sacando un poquito de la ilusión, de a veces de la información o de los conceptos que nosotros nos hemos aferrado o apegado a lo que es la realidad. Eso nos saca de una realidad que es ilusoria y nos mete a una realidad que, mientras vamos profundizando en ella, mientras nos ha dado la oportunidad de iniciarnos en ella, cada vez todo nuestro ser va confirmando la realidad, la bondad, la sutileza de esa experiencia, y que al principio pareciera que nos va dando muchas respuestas que no encontrábamos allá afuera, pero más que todo nos va quitando la necesidad de encontrar respuestas. Entonces, la mística es también aquello que va eliminando el sufrimiento, ya que nos invita a poder abrazar la realidad del dolor, y al abrazarla nos va metiendo en ese espacio tan humano y tan divino al mismo tiempo, que nos hace abrazar el dolor de soltar algo que creíamos que era real, pero que nos introduce a la verdadera realidad. También otra palabra que describe la mística es lo oculto, lo profundo. ¿Por qué? Porque pareciera que el ser humano tiene un velo, el cual a veces da miedo un poquito atravesarlo, y por eso hay experiencias, en este caso la experiencia mística
Es la misma experiencia la que nos va atravesando, la que nos va desvelando aquello que a simple vista no ha sido desvelado. Así que la mística es aquello que solo en la propia experiencia el ser humano va comprobando su autenticidad. Y yo les quisiera compartir estas palabras de Javier Meloni, que él dice que la mística o la experiencia mística serían esas luces profundas, largas, que no se acaban y que cada vez se encienden más, lo que permite poner nuestra vida en un nuevo contexto, en un contexto de la vida, de lo profundo, y la cantidad de las cosas que vivimos, ya sean heridas, experiencias, cosas que se han roto, que se han fragmentado, que parecen separadas, que parecen confusas, pero que en esa luz de la mística las viene a integrar todas. Lo que pensamos que eran varios fragmentos, sucede que es parte de un todo, y cuando podemos ver ese todo junto, entonces empieza a tener sentido. Cuando descubrimos que cada parte, cada momento, cada experiencia de la vida forma parte de una totalidad y que esa totalidad se encuentra también en cada parte. Es lo que nos hace poner atención a cada uno de los detalles que tenemos todos los días, en cada momento, y también nos revela que nosotros somos parte de esos detalles, de esas situaciones, que nosotros mismos nos vamos revelando o se nos va revelando el nosotros en esos detalles profundos. Nos atrae, hace que nuestra atención esté puesta de manera prolongada en algo, y en ese algo nos descubrimos a nosotros mismos y también a los demás. Es una capacidad de apertura, es un estar abiertos a todo lo que sucede, a cada una de las personas que conocemos, que hemos conocido y que vamos a conocer, y que nos hace también estar abiertos a nosotros mismos. Es poder encontrar vida en todos y encontrar a todos en esa vida. Por supuesto que no pretendo que con esto que acabo de decir se comprenda qué es la mística, pero hago un esfuerzo para que cada persona vaya dejando que se asiente las palabras de acuerdo a la capacidad que hemos venido desarrollando, y que este día también nos invita a poder dejar asentar. Y en ese dejar asentar, cuando podemos aquietarnos, acallarnos, poner atención y en la profundidad de ese silencio, permitir que las palabras empiecen a mostrar, que empiecen a hacer algo en nosotros. Como hablamos de la muerte y poder verla desde la mística, entonces la muerte también hay muchas maneras que los seres humanos las hemos tratado de describirlas. Una frase muy común hoy en día que se menciona de la mano de la muerte es el descanso eterno. Es una entrada a la eternidad. Algunas personas lo han querido definir en forma negativa para hablar de aquello que no se puede hablar, pero utilizando palabras humanas. Es ese lugar, dicen algunos, o esa experiencia donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde no hay posiblemente más problemas o más confusiones, sino que nos hemos unido o hemos regresado a la fuente de donde venimos. En las tradiciones indígenas también se hablaba de un retorno al lugar sagrado. Por eso, para nuestros ancestros, la tierra, la creación, es un lugar sagrado, y es donde el cuerpo físico regresa y donde se puede seguir contemplando y apreciando y conectando con aquello que nuestros sentidos en un momento anterior reconocían al ser humano y a nuestros seres queridos. Entonces, si hemos hablado de la mística y un poquito acerca de la muerte, ahorita vamos a entrar a dar unas pequeñas descripciones de
lo que es la vida, para poder integrar esos tres términos. Y eso de la vida es importante poder hablarlo en diferentes dimensiones a las cuales nosotros los seres humanos somos introducidos, y que cada quien a su propia velocidad, con sus propias experiencias, con su propia capacidad y con la gracia que Dios nos da, vamos integrándolas cada una. Me voy a referir un poquito al lenguaje griego, y que muchas palabras de esas las utilizamos hoy en día, como por ejemplo está la palabra bios. De hecho, los griegos tenían tres maneras de hablar de la vida. Una de ellas era la palabra bios, de ahí viene la palabra biología. La otra era suje, P-S-U-J-E, y la tercera era zoe. Y amerita que nosotros nos detengamos un poquito en cada una de ellas para poder ponerles atención y poder situarnos en ciertos niveles o en cierta dimensión para poder integrarlas todas. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, 14, cuando Jesús nos menciona una parábola del sembrador y de la semilla, refiriéndose a la semilla, dice así: lo que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan a madurez su fruto. Aquí, donde se utiliza la palabra vida, en el original griego, aquí se utiliza la palabra bios, o sea que habla de la vida física, de la vida corporal, del mundo material, de aquello que podemos tocar, que podemos ver, y que cuando nos quedamos a esos niveles únicamente al creer que esta parte de la vida es la totalidad, podemos decir que es donde está lo más pequeño, que también es importante, pero que también le pertenece al mundo del sufrimiento, cuando únicamente nos quedamos en esa parte. Y ahí está la palabra suje. Para eso nos dirigimos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25, y dice así: por tanto yo les digo, no se inquieten por sus vidas o por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí se utiliza la palabra suje. En este caso, de la palabra suje se deriva la palabra psique, y hoy la psicología viene de esta palabra, donde psique quiere decir alma, y alma, para poder describirla, es la mente, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Es donde residen los sentidos, el deseo de las cosas o el apetito. Ahí se instala lo que es la memoria emocional y también la memoria mental, que es un espacio, otra vez, que cuando se considera que es el único total, están los momentos de querer obtener cosas o de creer que necesitamos cosas y que nos identificamos con ellas a tal lugar que somos lo que poseemos, o sufrimos por no tener algo que queremos tener, o sufrimos porque perdemos algo que considerábamos que era nuestro a ese nivel. Es un lugar que es difícil de poder llenar. Lo repito, no es un lugar malo, sino que es una parte de un todo. Y por último, tenemos a San Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este caso, aquí se utiliza la palabra zoe, Z-O-E, para hablar de la vida eterna, hablando de eternidad, no como un tiempo largo, sino donde no existe el tiempo, donde siempre es presente, donde siempre hay presencia, hablando de conexión profunda y total, hablando de la esencia del ser humano, que es pura y que es incorruptible, que no cambia
donde no hay carencia y donde es la única que es realidad. Una vez dando estos ejemplos, estas descripciones de la vida, es importante también hablar de lo que es unas frases que nos van a ayudar a poder profundizar también en la experiencia de la muerte. Cada quien en este momento, en este día, se nos invita a recordar a nuestros seres queridos que ya no están en el mundo material, que en cierta manera están en nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, pero que en la realidad habitan en el mundo espiritual, que es nuestro mundo real interior. O sea que vamos cambiando formas de relacionarnos con esas personas y vamos creciendo en el entendimiento de la realidad. Y aquí hay una frase de Santo Tomás Moro que él dice así: a mí no me puede pasar nada que Dios no quiera, y si algo me pasa es porque eso es bueno para mi alma. Y San Basilio de Cesarea decía: la tierra, o sea, este mundo material de la creación, es una escuela de almas. Y San Agustín también decía que venimos a este mundo a que nuestra alma crezca. O sea, es importante que el alma vaya teniendo mejor información, mejor conexión, y la vida tiene sus maneras, tiene su inteligencia para darnos experiencias, para poder conectarnos con el mundo Zoé, con la vida Zoé, y pudiendo utilizar esta vida psíquica para poder conectarnos y así hacer tanto del mundo corporal, del mundo mental, emocional y del mundo espiritual un solo mundo. Y así entendiendo que desde la mística, desde el mundo espiritual, es que queremos ver esta experiencia que cada quien la está viviendo en su propio momento. Unos, a lo mejor este día es un día en el cual hay tristeza por haber perdido a un ser que se apreciaba mucho. Otros, a lo mejor porque tienen una enfermedad, la cual se les ha anticipado que a lo mejor la muerte está a la vuelta de la esquina. Otros porque es un día para poder celebrar las cosas buenas que nos dejaron esos seres queridos. Y así cada quien está en su propio momento de profundización en esa experiencia. Y les recuerdo que yo no pretendo dar un solo camino o dar la verdad de esa experiencia, sino que dar unas pequeñas pinceladas para poder profundizar en esta experiencia, en esta mirada hacia la muerte, pero desde la mística. Para seguir entonces con esto, ahorita vamos a hablar de la vida y de la muerte que da vida. Y para eso a veces hay que recurrir a otras personas que con sus frases nos hacen profundizar, y que estoy seguro que poniendo atención, o sea, la atención es aquella capacidad de apertura en el decir qué se mueve dentro de mí al yo escuchar esto, y no necesariamente lo que yo digo, sino que en un momento de quietud, de silencio, de soledad intencional, ¿qué es aquello que despierta? Entendiendo que el ser humano tiene sabiduría propia en lo más profundo de su ser, ¿no? San Pablo, por ejemplo, decía: ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo que vive en mí. Los místicos nos decían que Dios es la única realidad. En otra forma de decir, una forma general, neutra, ya no soy yo, ya no soy el cuerpo, ya no soy solo mi mente, mis emociones, sino que yo soy Zoé, yo soy la vida espiritual. Me he dado cuenta que siempre ha habido una vida adentro de mí, que lo interesante es que esas experiencias, que a veces son de sufrimiento, me han dado la oportunidad, la capacidad o la gracia de poder vivir desde el Zoé, de poder ser Zoé, de poder ver las cosas desde ahí. Y así como cuando estamos a la orilla de una montaña,
miramos hacia la montaña y miramos lo que hay alrededor nuestro, se ve de una manera. Cuando nos elevamos y nos subimos a la montaña, desde ahí se mira muy diferente todas las cosas. Otras palabras que son muy comunes utilizar hoy en día, que hablan de lo mismo, que las palabras no son iguales, pero que son lo mismo, así como nos dice Javier Meloni cuando habla del otro ser humano, no somos iguales, pero somos lo mismo. Todos somos Zoé, la vida real, la vida profunda. Eso también lo podemos conectar con aquellas personas que ya no están en el mundo corporal, sino que están en el mundo Zoé. Otras frases como la vida en el espíritu, si la analizamos, quiere decir lo mismo. La vida Zoé no habla únicamente del primer plano, de la primera dimensión, o del mundo mental o emocional, porque les recuerdo que la información del cuerpo y la información de la mente son corruptibles. La información en el cuerpo se le conoce como genética y la información en el mundo del psique se le conoce como carácter o personalidad, y que son cosas que van cambiando con el tiempo. Pero la información del mundo Zoé o la información del mundo espiritual es incorruptible. Lo que ya se ha aprendido a ese nivel, que otros maestros místicos le llaman comprensión espiritual, lo que se puede comprender desde la experiencia vivida, ya no se necesita ni siquiera repetir en la vida, porque ya se ha completado el aprendizaje. Si alguna experiencia difícil que nos hizo sufrir la hemos logrado vivir desde la experiencia de la aceptación, desde la comprensión espiritual, esa experiencia ya nos ha dado la información que tenía que darnos, y por lo tanto nos ha dado la capacidad de ser alguien que antes no éramos, de conectarnos más a ese mundo Zoé. San Francisco de Asís, por ejemplo, decía: la perfecta alegría es vencerme a mí mismo. Cuando habla de vencerme a mí mismo, no está hablando del Zoé, sino que ese mí mismo son los niveles inferiores del ser humano, que a veces creemos que somos nosotros, pero que cuando se logra vencer a ese sí mismo, nos trasladamos al mundo Zoé. Ahí sí, cuando ya se ha vencido a sí mismo, entonces nos damos cuenta que quien yo creía que era yo, no era yo. Y ahora que sí me doy cuenta quién soy yo, ya no hay nada con qué pelear, ya no hay nada con qué luchar. La muerte no es algo con lo que luchamos. La muerte no es nuestra enemiga en ese sentido, y me refiero a la experiencia, a lo que nosotros creemos que es la muerte. El maestro Eckhart, allá por el siglo XI, él decía sobre la muerte mística. Él le llamaba la absoluta vacuidad interior. Es como el absoluto abandono, el soltarnos, el vaciarnos de nosotros mismos. Este vaciarnos de nosotros mismos es profundo el poder hablar de esa experiencia, porque es básicamente llegar a una cierta comprensión que en realidad es difícil llegarla por estudio, sino que es más una combinación de devoción, estudio y experiencia, donde me doy cuenta de que lo que yo me daba cuenta antes no era la realidad, que lo que yo creía no era la realidad, que lo que yo creía que sabía, en verdad yo no lo sabía, que de la forma que yo creía que funcionaba la vida, no funciona, que de que lo que yo creía que era yo, no era yo. El maestro Eckhart es tan profundo porque él incluso hablaba de un vaciamiento del concepto que yo tengo de Dios, entendiendo que mi mente no puede contener lo absoluto, toda la realidad. Entonces tengo que vaciarme de lo que yo creo que es esa realidad, para que la realidad de Dios pueda venir y ascender en mí. O sea, la única manera de que venga algo nuevo es yo quitando algo que yo considero
que es importante, pero que me doy cuenta que no es importante. Abrirme a una experiencia nueva, a una forma diferente que a veces está afuera de mis límites, entonces se ocupa, se necesita una cierta gracia para eso. Otra frase es que se haga tu voluntad y no mi voluntad, que son las frases de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese es pasar a la vida Zoe, en el decir, la realidad es que las decisiones que yo pueda tomar y que los deseos que yo quiera, si en este momento yo me doy cuenta de que hay un nivel más profundo que yo desconozco, me conviene que ese nivel más profundo sea el que decida, que se haga su voluntad y no mi voluntad. Es soltarme completamente en confianza, en fe, hacia algo que parece muy desconocido, pero que al analizar, al experimentar esto, voy llegando a la conclusión de que mis maneras no son las mejores, sino que existen que otras maneras que también son mis maneras, pero que le pertenecen a lo profundo de mi ser, a ese Zoe del que hablamos, ¿no? Otra frase, el reino de los cielos. Hay un texto que dice, busquen primero el reino de los cielos, busquen primero el Zoe, busquen primero la vida, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esas cosas que necesitamos o esas cosas que queremos son un fruto de la experiencia del reino de los cielos, son una añadidura del vivir desde el Zoe y no al revés, porque en un nivel inferior lo que yo quiero es una cosa, pero en un nivel más profundo lo que yo voy a querer es otra cosa, y lo más seguro es que la cantidad de cosas que yo quiero ahorita, o que yo incluso creo que necesito esto para estar en paz, lo más seguro que desde el nivel del Zoe ya no las necesito. Incluso las preguntas que tengo, que no se encuentran las respuestas allá afuera, desde el Zoe puede pasar o que encuentro finalmente la respuesta, o que me doy cuenta que nunca hubo necesidad de una respuesta. Otra frase muy cultural, la verdadera felicidad está en el interior y no en el exterior, que a veces son frases que se van, que se quedan, pero que en un momento especialmente de esa experiencia de la muerte, ya sea porque nosotros estemos cerca de ella o porque un ser querido se ha ido y nos aferramos mucho a la imagen, al concepto que tenemos de la persona, de alguna manera nos hacen profundizar en nuestra vida interior. Thomas de Kempis, en su libro Imitación de Cristo, decía, morir es vida. Morir es vida. Pasar desde los niveles inferiores a los niveles más superiores. Pasar desde creer que lo que yo creo es verdad, a reconocer que no tengo la capacidad de entender la vida, pero que posiblemente dentro de mí, en lo más profundo de mí, hay una mejor manera de vivir, de comprender la vida, y que muy probablemente la muerte sea la ayuda que necesito para ahí. O sea, morir en vida, ¿no? Que no se confunda esto. Es diferente querer morir desde los niveles inferiores, que eso sería como enfermizo, a querer morir desde los niveles superiores, ¿no? Muchos santos y místicos han tenido frases y que ahorita se las voy a mencionar y que soy seguro que las han escuchado y que comprenden lo que es ver las cosas desde el ego, a ver las cosas desde el espíritu, ver las cosas desde el apego, desde la herida, a ver las cosas desde el espíritu, desde la completud.
Otra frase, que esta es más común, más contemporánea del día de hoy, es la trascendencia o la neutralización del ego, que otros también le llaman desapego. Es darnos cuenta que existe un concepto mental dentro de nosotros, al cual muchos le llaman ego, que es toda esa información, conceptos, registros, conclusiones de nuestras experiencias que se nos han venido dando desde el exterior, desde otras personas, casi desde el momento que nacemos y posiblemente desde que estamos en el vientre de mamá. A veces personas con buena intención, otras con no buena intención, que nos han querido dar una identidad, decir quiénes somos, en qué creer, cómo comportarnos, y que a veces al vivirlas desde estos niveles tan inferiores, pasamos la vida gastando mucha energía sosteniendo esta identidad, este concepto, sin darnos cuenta de que estamos viviendo una vida desde aquí abajo y no desde lo profundo, no desde el Zoé, y que eso nos causa mucho sufrimiento porque también es una resistencia a la muerte que se puede hacer aquí en vida, y que al resistirnos tanto a sostener esto, el sufrimiento se prolonga mucho y que a veces enferma demasiado, y que ahí podríamos también hablar del duelo, el duelo que no es una herida, sino que es una experiencia del ser humano que se puede transitar de diferentes maneras, pero que cuando esta experiencia se transita desde los niveles inferiores puede causar dolor, puede causar frustración, depresión, ansiedad, puede quitar vida espiritual, puede dejarnos sin energía para poder vivir en el presente. Les recuerdo que la experiencia mística nos centra en el presente, en la vida interior, nos abre hacia las experiencias, es un estado de apertura hacia el otro y hacia mí mismo, y por eso la importancia de que el duelo también se pueda ver desde diferentes niveles, respetando por supuesto que cada persona tiene su propia manera y su propio tiempo y sus propias formas de transitar esta experiencia de relacionarse con aquellas personas que en el mundo material ya no están y que han partido. Otra palabra, relación o intimidad espiritual, que tiene también que ver con la muerte mística, para la vida mística, poder relacionarnos con lo más profundo de nosotros mismos y con lo más profundo de las otras personas, y también con lo más profundo, con lo esencial de ese ser querido que en el mundo material ahorita no está, sino que ha transitado a otros niveles más profundos. Dando todas estas frases que les di, que en realidad las frases no son iguales, pero son lo mismo, que nos invitan a lo mismo, que se pueden quedar solo en frases también, pero que en un momento, repito, para mí estas palabras son claves: quietud, silencio, soledad o solitud es mejor la palabra, porque la solitud es yo intencionalmente me retiro de los demás. A veces también es una experiencia que es acompañada por una o por varias personas, una experiencia fraterna, de comunidad también, la comunidad que a veces desde los niveles superiores me invitan a poder profundizarlo. A poder profundizar en este caso significa conectarme con el Zoé, con la vida espiritual. Ahorita especialmente quisiera enfocarme a aquellas personas que a lo mejor después, no de unos meses, sino que a lo mejor de varios años, se han dado cuenta que todavía se sienten un poquito estancados en este proceso del duelo,
que todavía duele mucho la pérdida de un ser querido, y yo no pretendo quitarles ese dolor para nada, porque a veces el dolor es una manera que nos relacionamos con las personas, pero la invitación es únicamente a ver a ver las posibilidades que existen, ¿no? De poder abrazar esta experiencia, no de aferrarme a la experiencia, sino de poder abrazarla, recibirla, con una mirada desde la mística, ¿no? Así que por esta razón es que voy a hablarles un poquito de lo que son las experiencias del duelo, que no son igual para todos. Es dependiendo muchas veces la persona donde se encuentre, su situación personal, a veces la persona que haya muerto, a veces la edad que teníamos nosotros también. Los expertos en el duelo, muchos de ellos se le llaman tanatólogos, tanatos que es muerte, logos que es conocimiento. Son personas que se han especializado para poder acompañar a aquellas personas que ya sea están a punto de morir o que han perdido a un ser querido. Ellos mencionan que en la primera etapa que sucede, que le pertenece a la etapa de los niveles inferiores, que no es mala, sino que es de supervivencia, es la etapa de la negación. En este caso, negación quiere decir que no hay una capacidad inmediata en este momento de poder reconocer la realidad de que la persona ya no está, de que ya no la voy a ver, de que ya no le puedo hablar. Entonces, esta situación de negación, que es una etapa de supervivencia, que el cerebro entra en caos, pero que en su fuerza, en su inteligencia, de que no nos va a dejar morir, dice, necesito poner unos ciertos mecanismos, unos ciertos bloqueos, porque ahorita no puede transitar ese proceso. A lo mejor mañana, a lo mejor en 5 días, a lo mejor en un mes, no lo sabemos, lo repito, depende de cada persona. Pero la primera etapa, no en todos, pero en algunos, es el no poder creer que es verdad, el aferrarnos a que no es verdad, y el a encontrar formas de comprobar que no es verdad lo que está sucediendo, ¿no? Y a lo mejor a alguien que me está viendo le ha sucedido esta experiencia en la cual se encontró en un cierto momento en una experiencia en la cual puede ser que hasta el día de hoy, dependiendo hace cuánto pasó, todavía se encuentre en el esto no puede ser verdad y no voy a poder seguir sin esto, ¿no? Eso es una experiencia muy normal del ser humano, ¿verdad? Que es la primera etapa para algunos, no para todos. La segunda etapa se le conoce como una etapa de confusión. Yo no sé qué significa esto que se murió. Es un concepto nuevo. En mi mente no estaba registrado. Yo no lo había meditado, no había profundizado en el que esta persona, este papá, esta mamá, este hijo, esta esposa, este abuelo, esta abuela, iba a partir. Así que estoy confundido porque no encuentro herramientas, no encuentro información que le den sentido a esta experiencia. Y otra vez le pertenece a estos niveles de supervivencia, que el cerebro tiene sus áreas, sus elementos, sus órganos que se encargan de poder hacer esto. Se le conocen así como mecanismos de supervivencia que nos ayudan a eso, a sobrevivir la experiencia, porque a veces es tan fuerte que completa no la podemos recibir, entonces se tiene que pasar por porciones gradualmente, ¿no? Después viene otra etapa que se le conoce como la etapa del enojo o la etapa de la ira, que es donde posiblemente nos enojemos con nosotros mismos. A lo mejor nos enojamos con la persona que se fue, porque ¿cómo puede ser que me dejaste en este momento? Si yo te necesito, si yo necesitaba algo que decirte, o qué voy a hacer sin ti, o posiblemente me enojo conmigo mismo, y que va de la mano con la siguiente etapa, que es la del dolor y de la culpa. O sea, al principio en la negación había dolor, pero todavía no había un sentir completo del dolor y la negación lo estaba deteniendo. En este momento ya del dolor es donde puede venir, puede ser que reprimo el dolor, me duele profundamente
y no tengo la capacidad de poder expresarlo aquí con las demás personas, o tengo formas a veces bastante violentas, ¿no?, de expresar este dolor, y que a veces están combinadas con la culpa, que necesito culpar a alguien, ¿no?, de esa situación, porque también dependiendo cómo murió la persona, personas que murieron por un tratamiento médico, posiblemente culpamos a los doctores, a las enfermeras, posiblemente a un familiar porque no lo llevaron a tiempo, a lo mejor a la medicina, a lo mejor nos culpamos a nosotros mismos porque pudimos haber hecho algo, pero no lo hicimos. O sea, la mente sigue en caos, y estos niveles inferiores pues se tienen que encargar de este proceso, porque todavía no hay una manera saludable de poder entrar a otras etapas más profundas, ¿no? Una vez que transitamos por estas etapas, que son bastante humanas, bastante difíciles, pero que a veces también le pertenecen a esta intención de la sociedad, perdón, esta forma de educación que tenemos, que da miedo a nivel familiar hablar sobre la muerte. Da miedo a nivel personal profundizar sobre que yo nací y me voy a morir, que cada día me estoy muriendo, que cada día es un día más de poder dar gracias, pero que también es un día menos en este plano material, que profundizar en el que hay algo más después, o incluso aquellos que creen que no hay algo más, incluso darnos la oportunidad de profundizar en eso. Y profundizar, a veces se profundiza con información exterior, pero si nos damos cuenta no hay mucha información exterior, porque a veces en nuestra casa no se habla de esto. A veces también en la educación religiosa, a veces la palabra muerte se toma un poquito bastante superficial, porque no nos lleva, dependiendo de la persona que nos enseñe, a poder afrontarla, a poder verla, a poder preguntarle cosas. De educación educativa en primaria, secundaria, incluso personas con licenciatura, maestría y doctorados, puede ser que nunca en su vida se tocó de una manera profunda la experiencia de la muerte, y por eso es que el ser humano a veces se encuentra con muy pocas herramientas para poder recibir esta experiencia, para poder permitirle a la experiencia que cumpla su cometido desde el Zoe, ¿verdad?, desde lo más elevado, ¿no? No estoy diciendo que eso sea fácil, pero sí estoy diciendo que nos vamos dando cuenta que es necesario, que es importante, que es valioso poder sentarme en algún momento a profundizar, a meditar sobre esos temas, a educarme, a poder acompañar, a saber cómo acompañar. Nos encontramos a veces con que algún amigo se le muere un familiar y no sé qué decir más que las palabras culturales que ya se dicen, que a veces, aunque bien intencionadas, terminan haciéndole más daño a la persona. A veces no sabemos cómo actuar, y siguiendo la información cultural, a veces le damos más cargas a la persona que está transitando por un duelo, en lugar de darle un descanso o un acompañamiento saludable, ¿no? Entonces, después de esas etapas, llega lo que es la etapa de la tristeza. Desde la educación emocional, la tristeza es casi que la única emoción de todas las emociones que, en lugar de darnos energía, de darnos fuerza, nos la quita, nos apaga. Y la razón es porque también en la inteligencia del mundo emocional, la tristeza viene porque sabe que ya no es momento para agarrar algo, y que para soltar algo, en lugar de fuerza, necesita ayudarnos a debilitarnos y así poder soltar. Lo repito, la inteligencia del cuerpo del ser humano, del mundo corporal y del mundo emocional son impresionantes. El asunto aquí es que a veces no se comprende. Otra vez porque únicamente contamos con lo que es la información cultural de las cosas y no se había profundizado en estos temas. Pero
el cuerpo y el mundo mental y emocional tienen sus maneras de poder ayudarnos. La tristeza es ese momento en el cual a veces no queremos hablar con nadie, no queremos ver a nadie, y lo que deseamos verdaderamente es estar solos. Y en esa soledad hay una esperanza. Hay una esperanza de poder encontrarle una respuesta, de poder encontrar un consuelo. Hay un desahogo también en los momentos de soledad y en los momentos de poder llorar solo, porque no es lo mismo llorar con alguien que de repente llorar conmigo mismo, con lo que tengo. El camino se va avanzando por medio de la tristeza. Y hay un momento, lo repito, que no es igual para todos, y por eso es tan importante poder hablar de estos temas y contar con herramientas, contar con formas diferentes. Por eso el nombre de ese tema es La muerte, una mirada desde la mística, ¿no? Después de la tristeza, que puede durar meses o años en algunas personas, se supone que la etapa que viene es la etapa de la aceptación. Y eso de la aceptación se entiende diferente desde el mundo espiritual que desde el mundo mental y emocional. Eso es bien importante. Por eso aquí yo me referiría otra vez a las frases que les dije al principio. Santo Tomás Moro: a mí no me puede pasar nada que Dios no quiera, y si algo me pasa es porque eso es bueno para mi alma. Quiere decir que hay cosas en este mundo que si yo me considero que yo únicamente soy del mundo material, pues básicamente las cosas que en la vida, hay muchas cosas que van en contra de ese mundo material o corporal, que le van a hacer daño a mi cuerpo. Si yo considero que soy únicamente mente y emociones, pues hay muchas cosas en la vida que le hacen daño a mi mente y a mis emociones. Algo tan sencillo como dejar que un pensamiento negativo se quede en mí, eso me puede llevar a ansiedad o a depresión. Algo tan sencillo como comer cosas que no son saludables o no tener una vida física activa pueden también enfermar mi cuerpo. Entonces, al verlo desde los niveles superiores, nos damos cuenta que sí puede ser posible que hayan cosas que no son tan buenas para mi cuerpo, que no son tan buenas para mi mente y mis emociones, pero que sí son buenas para el alma o para el espíritu. O sea, que me conectan más. Lo repito, no estoy hablando de un dogma que me tienen que creer, sino que son experiencias que cada ser humano las va a transitar a sus propias formas, en sus propios tiempos y a veces con sus propias creencias. Pero aquí la invitación es a verlo desde los niveles más profundos, a considerar la oportunidad de que todo lo que sucede en esta vida está dirigido a que yo me conecte con ese Zoe, a que yo viva desde ese Zoe, a que yo pueda hacer que mi alma crezca. Y cuando digo de que mi alma crezca es poder verme a mí mismo, poder ver todo lo que pasa en esta vida, poder ver a los demás desde niveles profundos, en cierta forma de que todo está puesto ahí de forma inteligente, con el objetivo de que aunque yo no lo sepa, yo pueda conectarme con esos niveles tan profundos que existen dentro de mí. Poder, el ejemplo que da Javier Meloni, que es de la montaña, a mí siempre me gusta, porque imagínense que yo quiero llegar a una montaña y yo estoy abajo y no sé por dónde entrar. No sé si es por aquí enfrente, por el otro lado, y voy caminando y me encuentro con piedras, me encuentro con arbustos, y de repente ya llego a la mitad de la montaña, y desde la mitad de la montaña yo veo hacia abajo y puedo ver que hay diferentes opciones, pero que yo escogí una, pero que a lo mejor habían otras mejores. Pero si sigo subiendo, ya desde arriba yo puedo ver todo. Puedo darme cuenta que aunque todos los caminos venían hacia aquí, hay caminos más saludables. Hay formas más sabios de poder ver todo y de poder apreciar todo y de poder darme cuenta que todo eso que estaba allá no era únicamente una cosa, sino que eran varias que le pertenecían a una imagen completa.
Y cuando puedo ver la imagen completa, es a lo que los sabios de hoy en día le dicen que el sufrimiento a veces se elimina. Y entonces al conectarnos a ese nivel profundo, que estando aquí vivos existe el dolor, pero ya no el sufrimiento, porque el sufrimiento le pertenece a esa insistencia mental de que yo conozco las maneras, y entonces hago que el dolor se prolongue, que yo siga sufriendo por muchas cosas y que no pueda abrirme a la vida que quería darme ese dolor. Ese es el punto esencial, ¿no? Entonces, no todo lo que ocurre es bueno para el cuerpo y no todo lo que ocurre es bueno para la mente, no todo lo que ocurre es bueno para el ego, pero todo lo que ocurre sí es bueno para el espíritu, para que nos conectemos a eso, ¿no? Entonces, para poder comprender eso, hay que ir al mundo profundo, hay que ir al Zoé, ¿verdad? Y se necesita, ¿no? Y la vida se encarga solita, ¿no? No es que tengamos que ir a decirle a todo el mundo que tienen que verlo, definitivamente no es la manera, pero la vida se encarga, ¿no? Pero se necesita de nuestra apertura, de poder sentarnos un ratito con nosotros mismos. No es ni siquiera con un libro, no es ni siquiera con un diccionario, sino que es a veces el decir, quiero reflexionar en hacia dónde va mi vida, cuáles son las formas de poder ver esta experiencia. Los sabios espirituales le llamaban cómo poder morir en vida, cómo poder darme cuenta que hay una parte que es ilusoria, esta parte de apego, pero que hay otra cosa que pareciera que la desconozco o pareciera que en algún momento la conocía, pero que se me olvidó, ¿verdad? Que la conocía. Y entonces la aceptación de la realidad por medio de la comprensión espiritual. Acuérdense que la comprensión espiritual es la información que se va quedando almacenada en nuestro espíritu de las experiencias que ya trascendimos, de las que ya nos enseñaron. Y lo que se aprende desde los niveles espirituales, pues ya no hay por qué repetirlos a veces a niveles, ¿no? Y por eso hay cosas que cada vez que antes nos dolían y ahora sí nos pasan otra vez, ya no nos duelen. Ya no hay un aprendizaje en eso. Pero en este caso, queremos aprender a ver la muerte a nuestros seres que han partido desde los niveles profundos, y por eso es que la aceptación también incluye la resignificación. Resignificación quiere decir exactamente esto, poder ver todo lo que ha pasado desde otros niveles, darle un sentido. También esto le pertenece a la logoterapia de Viktor Frankl, el darle un sentido a las cosas que me causaban dolor, utilizarlas, obtener sabiduría o dejarles que me den sabiduría para poder encauzarlas hacia la vida, hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia la unidad. Y entonces la última etapa, pues le vamos a llamar eso, la vida del Zoe. Una etapa de duelo nos puede llevar a la vida Zoe, a la vida espiritual, a morir antes de morir. Al reino de los cielos que está dentro de nosotros, a poder vivir ya no desde el ego, sino a poder vivir desde lo más profundo de nuestro ser. Así que por eso es que entonces podemos hablar de la mística de la muerte, que les recuerdo que si volteamos a ver, puede ser que nos encontramos con mucha información que nos invita a huir de la muerte, a creer que existen maneras de que nunca nos vamos a morir y simplemente eso no va a pasar, o al menos ahorita no, pero que nos hacen ver la muerte como algo de lo que hay que huir y no como algo con lo que hay que sentarnos y profundizar, y que ya habita dentro de nosotros, y que la muerte es en realidad lo que le da sentido a la vida. Entonces se piensa por eso siempre en la muerte de los otros, pero nunca en la muerte de nosotros mismos, y no nos damos cuenta que el hecho de que otros mueran es la prueba profunda de que nosotros también, pero de la invitación de la muerte que nos está haciendo a poder profundizar en ella ya, ahorita, a no esperar. Y es el pensar únicamente en la muerte de los otros desde los niveles inferiores y no a pensar en la nuestra desde los superiores, es lo que causa el sufrimiento. Por eso entonces la importancia de construir el reino espiritual, o de encontrarlo, de descubrirlo, o de dejarlo que no descubra,
esa capacidad de poder dar y de poder recibir y de poder acompañar, esa capacidad de apertura hacia todas las experiencias y permitirle a las experiencias que nos eleven. Entonces la muerte es la invitación a tomarse en serio la vida. La muerte, en este caso la tanatología, dice Gaby Pérez Islas, es la ciencia de la vida, es aprender a vivir. Profundizar en la muerte es profundizar en la vida. Es hablar de esas palabras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, el muero porque no muero. El místico que ya quería irse con Dios, pero no era que quisiera matarse, sino que quería o que se había dado cuenta que la única realidad existe únicamente adentro del ser humano en los niveles más elevados o niveles más profundos. Que lo único real es eso que le llamamos vida espiritual y que para poder verla y para poder saborearla hay que detenernos, hay que a veces que callarnos, hay que poner atención, hay que poner atención a lo que está pasando. Y en este caso, los que tenemos el privilegio de tener un ser querido que ya ha partido o más de uno, poder sentarnos y decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que mi padre ya no está aquí? ¿Qué quiere decir que mi abuela ya no está aquí? ¿Qué quiere decir que mi abuelo ya no está aquí? ¿Y qué quiere decir que va a haber alguien más? Y que va a haber un día que ese voy a ser yo. Y que esa experiencia del muero porque no muero, de acuerdo a los místicos, a los sabios de todos los lugares, en nuestros ancestros, se ve que es una experiencia que está aquí y ahora. Y que la invitación para poder vivir es poder profundizar en esa experiencia. Otras frases que se utilizan es la entrega total a la voluntad de Dios. Es eso. Es soltarnos completamente al darnos cuenta que lo que yo creo que yo soy, no soy. Pero eso que yo no creo, que no sé qué es, está más allá de mis capacidades mentales y emocionales y soltarme en eso desconocido de formas saludables y utilizar esta experiencia de poder meditar, profundizar en la muerte de un ser querido o en la muerte en sí, porque podemos decir que solo hay una experiencia de muerte en la cual estamos todos. De la misma manera, solo hay una experiencia de vida en la cual estamos todos. Y que todos somos un pedacito de toda la imagen completa. Y que la experiencia mística nos invita a ver toda esa experiencia como una sola imagen. Y que toda esa imagen se encuentra en cada una de las experiencias. Por ese sentido, Javier Meloni dice, no se trata de hacer con H la voluntad de Dios, sino que se trata de ser, S-E-R, la voluntad de Dios, ¿no? Imagínate la diferencia entre hacer y ser. El ser que está en lo más profundo y que es incorruptible y que es desde el único lugar de donde se puede profundizar en la vida, que se puede estar abierto al otro, a mí mismo y a las experiencias, es aprender a entrar en el Zoe. Para muchos han tenido métodos para poder iniciar o para poder profundizar, pero definitivamente uno de los métodos por excelencia, yo conozco dos, ¿verdad?, de los que me ha hablado mi maestro. Uno se llama la comprensión espiritual y el otro es la devoción, que incluye la oración. Y por eso la comprensión espiritual y la oración, entendiendo la oración como la gracia que tiene el ser humano para meterse en el mundo espiritual sin tener que salir de aquí, entendiendo que aquí está todo y todo está aquí. Todo lo que necesitamos está aquí y todo lo que está aquí lo necesitamos. Entonces, muerte y oración, o muerte y comprensión espiritual, están íntimamente relacionados. Y tomando las palabras de Javier Meloni, no se trata de hacer oración, sino de ser, S-E-R, oración. Hacernos uno con esa experiencia interior, la mística de la muerte.
es pasar del mundo conocido, del ser humano, de lo que creemos que es verdadero, o de lo poquito que conocemos, porque lo repito, aunque sea real lo que conocemos, pero si solo conocemos una porción pequeña y desconocemos el 90% de la realidad, sería incorrecto creer que lo único que conocemos es toda la realidad y por lo tanto necesitamos poder acceder a ese espacio desconocido. Entonces la muerte no puede ser algo que nos va a suceder o que tenemos que esperarla. No permitimos que ella nos haga algo a nosotros, sino nosotros producir esa muerte interior a lo que no somos. Es, otra vez, intencionalmente entrar a ese mundo espiritual. Lo repito, no estoy hablando de matarnos, sino estoy hablando de morir a nosotros intencionalmente y poder entrar al mundo espiritual aquí y ahora. Y por eso es que la práctica espiritual, o sea, imagínate, la práctica espiritual es algo que practico, es algo que yo vivo, es una disciplina que me prepara para un buen morir. Lo repito, la práctica espiritual es un prepararnos para un buen morir. La muerte mística es prepararnos para la entrega total aquí y ahora, hacia el aquí y hacia el ahora, hacia el eterno presente. Es la liberación total y definitiva de la ilusión en la que a veces estamos, la ilusión de la mente y de los sentidos, y darnos cuenta que hay otras maneras más profundas de poder vernos y verlos. Existe otra manera profunda de relacionarnos con esos seres que ya han partido y que la vida no lo exige y que la muerte no lo exige y no lo invita. Porque ya no podemos relacionarnos con algunas personas en el mundo material. Podemos hacer cosas materiales que simbolicen o que nos ayuden o que nos empujan, pero la realidad es que solo puede ser una señal, una flecha, pero que necesitamos introducirnos a niveles más profundos, porque si queremos seguir relacionándonos con esta persona, con esta madre, con este padre, con este abuelo o esta abuela, desde los mismos niveles donde ya no están, es ahí donde se encuentra el sufrimiento. Pero cuando entramos en los niveles espirituales, ahí se encuentra el descanso. Entrar en el mundo del Zoe es recuperar fuerzas, es descansar, es vivir, es conectar. Y eso nos ayuda a poner más atención a todo lo que hay, a todo lo que existe. Y por esos sentidos es que la muerte no es un adversario al cual hay que vencer. Al nivel humano o a nivel inferior, parece insoportable la idea de ya no ser yo. Por un momento, imaginémonos esto, ¿no? Independientemente de la creencia que tenga cada quien. Pero supongamos que todos los que estamos viendo esto, creemos que existe algo después de la muerte y que vamos a existir nosotros. Pero la realidad es que lo que somos nosotros aquí, pues se queda aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros? En ese lugar o en ese estado espiritual, imagínate ya no querer nada de lo que quiero aquí. Ya no tener nada de lo que tengo aquí. Parece a veces confusa o insoportable la idea de ya no poder ser yo. Y si profundizamos en esto, aquí en esta vida, se sufre mucho con esa identificación, con esa necesidad de que la gente crea que yo soy quien no soy, o con el que yo seguir manteniendo esa identidad física únicamente, porque les recuerdo aquí las grandes necesidades del ego. Las necesidades del ego es, por ejemplo, la seguridad, sentirme seguro de que yo tengo todo lo que necesito, y el ego entra en caos cuando algo me falta. Otra necesidad es el cariño, la alabanza de la gente, que la gente me diga que me quiera, que me ame, que me mire. Y cuando alguien a quien yo quiero o quien yo quiero que me quiera no me quiere,
pues el ego entra en caos y entra en sufrimiento, ¿no? Otra necesidad es el control, el que las cosas sucedan como yo quiero, o sea, de tal manera que no me obstruya mi paz. O sea, para el ego no existe la paz interior, existe la paz exterior, que todo allá afuera tiene que estar en orden y solo cuando todo allá afuera está en orden, entonces yo estoy en paz. Y por eso es que la muerte es un golpe fuerte al ego porque me desestabiliza, porque cómo es posible que yo no puedo controlar que a un ser a quien yo quería o con quien yo pensaba que todavía tenía cosas que compartir ya no está. Y el ego, entonces, como no conoce el mundo espiritual, no sabe que me puedo seguir relacionando. Pero ahora, para relacionarme con esa persona que ya no está en el mundo material, desde aquí ya no hay mentiras. Desde aquí ya no hay ego. Porque me tengo que relacionar desde la autenticidad. Por eso es que cuando me relaciono con ese ser que ya no está aquí, lo hago desde la verdad. Incluso si estoy triste, se lo menciono. Si deseo que estoy aquí, se lo digo. Si cometo algún error, no se puede ocultar. Y algo me hace comprender que ahora esa persona conoce la totalidad de mí. Entonces ya no tengo por qué fingir. Ya no tengo. Y a veces salen los verdaderos sentimientos y palabras que cuando la persona estaba aquí no salieron. Porque yo mantenía sosteniendo una imagen que no era mía. Y ahora que ya no está aquí, de repente sí salen. Sale la verdad. Sale el que te quiero, el que te extraño, el discúlpame por alguna cosa, el gracias, ¿no? Un gracias auténtico por lo que me diste cuando estabas en vida. Incluso cosas negativas, gracias por esas cosas porque me han ayudado a aprender mucho. No, el no me debes nada, ¿no? Sale desde la autenticidad. Entonces la muerte nos invita a darnos cuenta que ya no tenemos nada que defender. Ya no hay nada por lo cual pelear. Ya no hay. Ya no existe nada. Ya no vale la pena seguir manteniendo mi imagen o seguir peleando para quedarme yo con algo material, porque la muerte me revela que nada es mío. Esta es la paradoja, ¿no? Nada me pertenece y todo me pertenece al mismo tiempo. Pero a nada me puedo aferrar y en el ya no aferrarme pareciera que se me da todo lo que está aquí adentro. Llegar a soltar nuestra identidad arraigada en nuestra información. Soltar esa identificación es el fruto de la vida mística, es el fruto de la muerte mística. La muerte mística significa ya no tener que pelear más conmigo mismo, con los demás, ya no tener que aferrarme a aquello que no es mío y que nunca lo va a ser y que me doy cuenta que no lo necesito que sea mío. El fruto de la muerte y de la vida mística es vivir desde los niveles superiores, desde el desapego, desde la autenticidad y desde la realidad. Pero por eso la experiencia es tan personal también. O sea, nadie me puede enseñar a mí, ni yo le puedo enseñar a nadie cómo se hace esto, ni qué tienen que hacer en su vida, porque esa es otra de las necesidades del ego, ¿no? El decirte a ti cómo vivir tu vida es una necesidad de mi ego. El darte instrucciones, pasos de cómo tienes que creer, cómo tienes que orar, a dónde tienes que ir, dónde no, es una necesidad de mi ego. Y la muerte mística me invita a que me dé cuenta que nada de eso es valioso, nada de eso es real. Aunque hayan buenas intenciones mentales, terminamos haciendo daño porque esa intención de decirle a alguien cómo vivir su vida no es otra cosa más que el miedo a la muerte propia. Me enfoco más en cómo decirte a ti, cómo tienes que creer, cómo tienes que pensar, porque en realidad me da miedo entrar aquí adentro y darme cuenta que probablemente soy yo el que estoy viviendo desde los niveles inferiores y me he engañado a mí mismo y la vida cada día me acerca más a esa realidad que en un momento va a ser inevitable, pero que se me invita a que la haga desde ahorita, que yo intencionalmente llegue a ese momento donde ya no vale la pena pelear por nada, donde ya no hay nada que sostener, ya no hay energía que gastar para que piensen que soy algo que no soy, para decir algo que no quiero decir, para ir a un lugar que no quiero ir. El fruto de la vida mística
y de la muerte mística es soltar esa identificación. Y por eso el acompañar, el saber escuchar, escucharte y escuchar a otros va de la mano. Por eso es que nuestros pueblos, nuestras aldeas están llenas de sabiduría por miles y miles de años. Y al poner atención en eso, aunque a veces en la historia podemos ver que a veces nos han robado mucho de esa historia, pero en realidad sigue en la sangre de la gente, vale oro el poder escuchar. A veces no en los libros, ni siquiera en los tanatólogos. A veces el místico se encuentra en la escucha profunda que le haces a una persona que ya tiene un caminar de vida, o incluso los que van empezando. Acompañar en el camino de soltar aquello que yo creía que yo tenía que aferrarme. Porque la realidad es que morimos cada día, en cada respiración. Se nos está avisando que vamos a morir. Y que hay una invitación, y que la podemos hacer, de poder profundizar en esto y de morir antes de morir. La finalidad de esta vida es morir hacia nosotros mismos, morir a nosotros mismos, a lo que creemos que somos. Contemporáneamente se le llama esto morir al ego. Entonces la finalidad de la muerte es darnos vida, es darnos el Zoé. Y entonces llegamos a la conclusión de que prepararnos para la muerte es el único camino a una vida plena. El buen prepararnos hacia la muerte es el bien prepararnos hacia la vida plena aquí y ahora. El saber vivir es morir, y el saber morir es saber vivir. La vida y la muerte son un misterio. Misterio no porque no se pueden conocer y porque son ocultos, sino porque solo con la gracia de la aceptación, de la profundización, de la aceptación, de la atención, es que se van revelando desde lo profundo a cada quien en su propia manera. Y esta es otra verdad y otro misterio. En la profundidad de cada ser humano, en tu profundidad, ahí se encuentra todo. Ahí se desvanece también la necesidad que tiene el ser humano de encontrar algo. A eso es a lo que se le llama el Zoé. Cada quien la ha descrito con palabras diferentes. Yo utilicé ahorita el Zoé, vivir desde el espíritu, vivir desde lo más profundo, desde el reino de los cielos, neutralizar el ego, llegar a la comprensión espiritual, tantas maneras, pero que esas palabras las puedes eliminar completamente y tú quedarte un momento en silencio y decir cuál es la forma aquí interior. Ya para terminar este pequeño momento de reflexión sobre la muerte, una de las maneras más profundas, más auténticas, más saludables, más humanas y espirituales de poder hablar de lo que no se puede hablar, es esto que le llamamos oración. No hacer oración, sino que ser oración. Y muchas veces la gratitud siempre va de la mano de eso. La gratitud que es el recibir todo y el dar todo. La gratitud que no es el pedir, sino que es el dar. Pero que en el mismo dar es recibir. Por eso yo los invito a que terminemos, ¿verdad?, este pequeño momento con una pequeña oración de la manera, ¿verdad?, que tú te sientas más auténtico en hacer esto, ¿no? Si quieres, cierra los ojos, si quieres te hincas, si quieres te sientas, si quieres ojos abiertos, si quieres de la manera que tú quieras. La pequeña oración, simple y sencillamente, por nuestros seres queridos y por nosotros, es dirigida hacia lo más profundo de nuestro ser, hacia donde habita Dios, y de la manera más tranquila, más auténtica, sintiendo nuestro cuerpo, simplemente vamos a decir: gracias por mi vida, gracias por mi muerte, gracias por la vida de mis seres queridos y gracias también por su muerte. Gracias a ellos porque me ayudan a morir cada día y me ayudan a vivir plenamente. Gracias a ti
oh Dios, por darme la muerte para poder tener vida, para poder tener Zoe y para poder tenerla en abundancia. Tener Zoe y tenerla en plenitud. Y en tus manos yo encomiendo todo lo que soy, y en tus manos yo me suelto y ahí me quedo. Amén. Así que gracias a todos ustedes por este tiempo que me han estado escuchando. Les deseo lo mejor en este día y les deseo una muy buena experiencia con su propia vida y con los seres queridos que ya han partido. Que tengan todos un muy feliz día.